Bueno, vamos entonces el día de hoy a compartir el siguiente párrafo que está titulado La vida nueva de Joaquín y Ana, que son los padres de la Virgen María, los abuelos de Jesucristo, que acabamos, por cierto, de celebrar esta fiesta, ¿no? De San Joaquín y Santa Ana el pasado 26 de julio. Veamos entonces qué nos regala Ana Catalina Emmerich en cuanto a esta nueva vida de este matrimonio. Dice, aquí vi que esta santa pareja empezó una nueva vida. Querían sacrificar a Dios todo el pasado y pensar que estaban juntos por primera vez para esforzarse en impetrar con una vida más grata a Dios. Aquella bendición que era lo único que deseaban fervorosamente para sí. Los vi andar a los dos entre sus rebaños, dividirlos en tercios para distribuir entre el templo los pobres y ellos mismos. Como anteriormente dije, de sus padres, hacían llevar al templo la parte mejor y más selecta. Los pobres recibían un buen tercio y la peor parte se la reservaban para sí. Así hacían con todo lo suyo. Su casa era bastante amplia y vivían en cuartitos separados. Bueno, esta me parece que ya la habíamos leído, ¿no? Se me chispoteó, como decimos. Esta parte, bueno, pero la vamos a leer, vamos al pasón nomás. Dice, su casa era bastante amplia y vivían en cuartitos separados donde muchas veces los vi rezar con gran fervor, cada uno por su lado. Así vivieron mucho tiempo. Daban grandes limosnas y por más veces que los vi repartir sus rebaños y pertenencias, todo volvía a aumentar rápidamente. Vivían muy austeramente, en castidad y continencia. Durante su oración les veía ponerse cilicios, y muchas veces vi a Joaquín implorar a Dios en los lejanos pastizales de sus rebaños. Los 19 años siguientes al nacimiento de su primera hija, vivieron con esta severa conducta en la presencia de Dios, anhelando constantemente la bendición de la fertilidad, mientras su aflicción iba en aumento. La mala gente de la comarca, sí, lo leímos la semana pasada también, ¿no? Entonces dice, la mala gente de la comarca se acercaban a ellos para insultarlos. Tienen que ser mala gente, decían, puesto que no tienen hijos. La hijita que está con los padres de Ana no debe de ser suya. Ana es estéril, la niña aquella es adoptiva, pues si no, la tendrían con ellos. Estas habladurías todavía deprimían más a aquella buena gente. Ana tenía la firme y la persuasión íntima de que el advenimiento del Mesías estaba próximo y de que ella misma sería una de sus parientes carnales. Imploraba y proclamaba y clamaba que se consumara la promesa y se esforzaba junto con Joaquín en conseguir continuamente mayor pureza. La entristecía profundamente la afrenta de su esterilidad y apenas podían dejarse ver en la sinagoga sin que la ofendieran. Joaquín, aunque flaco y bajito, era robusto y a menudo lo vi llevar ofrendas de ganado a Jerusalén. Ana tampoco era alta y su figura era muy delicada. Adelgazó tanto con sus preocupaciones que las mejillas se le hundieron completamente, aunque conservaba cierto rubor. Siguieron con la costumbre de repartir de vez en cuando sus rebaños con el templo y los pobres, y cada vez hacían más pequeña la parte que se reservaban para sí. Hasta ahí llegaba este párrafo, ¿no? Luego, el nuevo que vamos a leer el día de hoy también se titula Joaquín rechazado en el templo, se va con sus rebaños. Aquí encontramos esta similitud, ¿no?, con el Evangelio de Santiago, que nos narra algo parecido. Vamos a leerlo. Dice, desde haber implorado sin éxito tantos años la bendición de Dios para su matrimonio, vi que Joaquín quiso llevar una vez más su ofrenda al templo. Los dos se separaron para hacer penitencia y una noche los vi ceñidos de cilicios, rezando tumbados
en el duro suelo. Luego, al romper el alba, Joaquín salió campo a través a los pastizales de su ganado. Ana volvió a quedarse sola y poco después envió unos criados en pos de Joaquín con palomas y otras aves y toda clase de objetos en jaulas y cestas que Joaquín quería ofrecer al templo. Joaquín tomó 2 asnos de sus pastos y los cargó con estas y otras cestas, en las que creo que metió 3 animalitos blancos y alegres de largos cuellos, que ya no me acuerdo si eran corderos o cabritillos. Llevaba en un palo un farol que brillaba como una candela dentro de una calabaza. Y así le vi llegar con sus criados y bestias de carga a un bonito campo verde que hay entre Betania y Jerusalén, en el que más adelante vi que Jesús descansó muchas veces. Subieron hacia el templo y dejaron los asnos en el mismo albergue del templo, cerca del mercado de ganado, donde más adelante pararon cuando ofrendaron a María. Al igual que en aquella ocasión, subieron sus ofrendas por la escalera, atravesaron la vivienda de los servidores del templo y entonces, después de entregarles las ofrendas a estos, los criados de Joaquín se volvieron. Joaquín fue entonces al patio donde estaba la alberca, donde se lavaban todas las ofrendas, y luego siguió por un largo pasillo hasta una sala a la izquierda del lugar, donde estaba el altar de los perfumes, la mesa de los panes de proposición y el candelabro de 7 brazos. Allí estaban congregados otros que habían traído ofrendas, y a Joaquín le examinaron exhaustivamente, y Rubén, un sacerdote, rechazó sus ofrendas y en vez de colocarlas bien visibles con las demás detrás de la reja en el lado derecho de la sala, las echó a un lado. Después, delante de todos los presentes, abochornó en voz alta al pobre Joaquín a causa de su esterilidad. No le permitió acercarse y le mandó a un rincón vergonzoso y entre rejas. Joaquín abandonó el templo con la mayor tribulación y pasando por Betania fue en busca de consuelo y consejo a casa de una congregación de esenios de la región de Manqueronte. En esta casa y antes en aquella otra que está cerca de Belén había vivido el profeta Manahén, quien predijo a Herodes en su juventud que reinaría y cometería grandes crímenes. De allí Joaquín fue al monte Hermón, donde estaban sus rebaños más alejados. Su camino le llevó a través del desierto de Gadi, al otro lado del Jordán. El Hermón es un monte largo y estrecho que tiene la solana cubierta de verdor y llena de espléndidos frutales, mientras que el lado opuesto está cubierto de nieve. Hasta ahí llega esta parte del rechazo de Joaquín, y que se va con sus rebaños. Luego, el otro título es Ana recibe promesas de fecundidad y viaja al templo. Vamos a ver qué nos regala, en qué detalles. Bueno, porque insisto, quien ya leyó el protoevangelio de Santiago, ya tenemos esta noción, ¿no?, de qué es lo que pasa, ¿no? El protoevangelio de Santiago nos regala una descripción preciosísima de esto, ¿no? De este desprecio de las ofrendas de Joaquín y Ana, del anuncio del ángel que les promete que serán padres, ¿no? A ver, dice: Joaquín estaba tan triste y avergonzado por el desprecio recibido en el templo
que ni siquiera mandó decir a Ana dónde estaría. Pero ella supo por otras personas que habían estado presentes la humillación que había sufrido Joaquín. Y su aflicción fue indescriptible. La vi llorar muchas veces con el rostro en tierra, porque no sabía dónde estaba su Joaquín, que llevaba más de 5 meses escondido en el Hermón con sus rebaños. 5 meses. Hacia el final de esta época, Ana tuvo aún que sufrir más por la descortesía de una criada que le echaba continuamente en cara su desdicha. Imagínense, la criada. Pero un día, al principio de la fiesta de las cabañuelas, cuando esta criada pretendió pasar la fiesta fuera de casa, Ana, prevenida como estaba por la seducción de la anterior, se lo prohibió como madre prudente que era. Entonces la criada le echó en cara su infecundidad y que Joaquín la hubiera abandonado, diciéndola que era castigo de Dios por su dureza, de un modo tan violento que Ana no quiso aguantarla más tiempo en casa y la envió con regalos a casa de sus padres, acompañada por 2 criados, con la explicación de que aceptaran de nuevo a su hija en el mismo estado en que la habían recibido, pero que no se sentía capaz de tenerla más tiempo a su custodia. En cuanto despidió a la criada, Ana se fue a su cuarto a rezar tristemente. Al anochecer se echó un manto por la cabeza, se envolvió completamente en él y salió con un farol al árbol grande del patio que dije antes. ¿Se acuerdan del árbol? Hace como el sábado anterior me parece que nos referimos a este árbol, ¿no? Un árbol que tenía una peculiaridad muy interesante, ¿no? Que sus ramas descendían al suelo, echaban raíces y de ahí salían otros árboles. Luego estos nuevos árboles echaban ramas y sus ramas descendían al suelo y echaban, de ahí brotaban otros árboles, de manera que así se formó un círculo, ¿no? Bien interesante, ¿no? A ver, dice, se volvió completamente en cuanto pidió a la criada, en cuanto despidió a la criada, Ana se fue a su cuarto a rezar tristemente. Al anochecer se echó un manto en la cabeza, se envolvió completamente en él y salió con un farol al árbol grande del patio que dije antes, el que formaba una especie de pérgola. Encendió una lámpara que colgaba del árbol en una especie de caja y se puso a rezar leyendo en un rollo de pergamino. El árbol era muy grande y tenía dentro asientos y pérgolas. Hundía sus ramas por encima del muro hasta el suelo, donde volvían a arraigar y a rebrotar ramas que de nuevo volvían a colgar y a arraigar y rebrotar, y así sucesivamente hasta formar toda una serie de pérgolas. Este árbol es de la misma especie que el árbol de la fruta prohibida del paraíso. Este árbol, dice, es de la misma especie que el árbol de la fruta prohibida del paraíso. Sus frutos cuelgan de 5 en 5 de las puntas de las ramas. Tiene formas de peras. Por dentro son carnosas con venas de color sangre y tienen en el medio un hueco a cuyo alrededor están las pipas dentro de la carne. Las hojas son muy grandes y me parece que fueron las que usaron Adán y Eva para cubrirse en el paraíso. Los judíos las usaban sobre todo para adornar las paredes en la fiesta de las cabañuelas, porque poniéndolas como escamas se ensamblan muy cómodamente por los bordes. Ana estuvo mucho tiempo clamando a Dios debajo del árbol, que aunque le hubiese cerrado el vientre, no mantuviese lejos a su piadoso compañero Joaquín. Y mira,
He aquí que entonces se le apareció un ángel del Señor que bajó de lo alto del árbol, se le puso delante y le dijo que se tranquilizara, que tranquilizara su corazón, que el Señor había escuchado su oración, que fuera al templo a la mañana siguiente con las criadas y que llevara palomas para la ofrenda. La oración de Joaquín también había sido escuchada y ahí iba con su ofrenda de camino al templo. Ella lo encontraría debajo de la puerta dorada. La ofrenda de Joaquín sería aceptada y ambos serían bendecidos. Pronto sabría el nombre de la criatura. El ángel le dijo también que había llevado la misma embajada a su marido y dicho esto desapareció. O sea que ya le había dicho la misma razón, el mismo mensaje ya se lo había dicho a Joaquín. Llena de alegría, Ana dio gracias a Dios misericordioso, volvió a entrar en casa y preparó con las criadas lo necesario para viajar al templo. La mañana siguiente, vi que a continuación rezó y se acostó para dormir. Su lecho consistía en una manta estrecha y un cojín redondo para debajo de la cabeza. Por la mañana enrollaba la manta. Ana se quitó el vestido exterior, se envolvió de pies a cabeza en una tela ancha y se tendió toda estirada sobre el costado derecho de cara a la pared de su cuartito, a lo largo de la cual estaba su lecho. Cuando llevaba dormida un ratito, vi descender sobre ella desde arriba un resplandor de luz que se concentró junto a su lecho en forma de joven resplandeciente. Era el ángel del Señor que le dijo que concebiría una criatura santa. Luego, extendiendo su mano por encima de ella, escribió en la pared grandes letras luminosas. Era el nombre de, adivinen, María. Y esta era la señal que el profeta de los esenios, que era el pueblo de Santa María, de Santa Ana, digo, había dicho a Santa Ana que sería la señal de que aquella era justamente el niño o la niña de quien sería de quien descendería, vamos a decirlo así, ¿no? El Mesías. He conocido, dice, el contenido de la frase, palabra por palabra. En resumen, expresaba que ella debía concebir, que su fruto sería único y que la fuente de esa concepción era la bendición que recibió Abraham. La he visto indecisa pensando en cómo se lo comunicaría a Joaquín, pero se consoló cuando el ángel le reveló la visión de Joaquín. Tuve entonces la explicación de la concepción inmaculada de María y supe que en el arca de la alianza había estado oculto el sacramento de la encarnación, la inmaculada concepción, el misterio de la redención de la humanidad caída. Voy a repetir este último párrafo, dice: he conocido el contenido de la frase, la palabra por palabra. En resumen, expresaba que ella debía concebir, que su fruto sería único y que la fuente de esa concepción era la bendición que recibió Abraham. La he visto indecisa, pensando en cómo se lo comunicaría a Joaquín, pero se consoló cuando el ángel le reveló la visión de Joaquín. Tuve entonces, dice, la explicación de la concepción inmaculada de María, y supe que en el arca de la alianza había estado oculto el sacramento de la encarnación, la inmaculada concepción, el misterio de la redención de la humanidad caída. El ángel volvió a desaparecer mientras se disolvía en luz. Ana, que mientras tanto había tenido en el sueño un movimiento de íntima alegría, se incorporó en el lecho semidespierta.
rezó fervorosamente y sin darse cuenta bien volvió a dormirse. Pero después de medianoche se despertó contenta como por una intuición interior y vio espantada y contenta lo que estaba escrito en la pared. Era como grandes letras relucientes rojas y doradas, aunque no muchas. Las miró compungida y con alegría indescriptible hasta que se apagaron al amanecer. Lo vio todo tan claro y su alegría creció de tal manera que cuando se levantó parecía completamente rejuvenecida. En el instante en que la luz del ángel llevó la gracia a Ana, vio un resplandor bajo su corazón y reconocí en ella a la mujer elegida, al vaso glorioso de la gracia venidera. Solo puedo expresar lo que distinguí en ella, diciendo que supe que era una madre bendecida a la que le adornaban una cuna, le vestían una camita o le abrían un tabernáculo para que recibiera y conservara dignamente la santidad. Vi que Ana quedó abierta a la bendición por gracia de Dios. Es indispensable la forma maravillosa en que lo supe, pues reconocí en Ana la cuna de toda la salvación humana y al mismo tiempo un vaso sagrado de la Iglesia, del cual se había retirado el cenotafio, y esto también lo supe de forma natural. Y todo este conocimiento era una sola cosa al mismo tiempo natural y sagrada. Me parece que Ana tenía entonces 43 años. Entonces Ana se levantó, encendió su lámpara, rezó y emprendió viaje a Jerusalén con sus ofrendas. Aunque la aparición del ángel solo la sabía ella. Esa mañana todos los de la casa exultaban con maravillosa alegría. ¿Hola? Bueno, ya no. Y qué bonito, ¿no? Este párrafo. Hay algunas cosas en las que pues habría que estudiarlas, ¿no? Y poder meditarlas. Muchas cosas que son muy interesantes, ¿no? De lo que dice acá Ana Catalina Emmerich, ¿no? Pero bueno, será muy interesante seguir descubriendo, ¿no? En este documento. Voy a leer una más. El siguiente párrafo se titula Joaquín, consolado por el ángel, vuelve al templo a ofrendar. Y luego vendrá otro que se titula Joaquín en el altar de los perfumes. Pero vamos a quedar leyendo uno más. Joaquín, consolado por el ángel, vuelve al templo a ofrendar. Bueno, si usted se acaba de sintonizar, estamos compartiendo la lectura de un documento de Santa Catalina Emmerich, esta mujer vidente, que tiene estas maravillosas visiones. Es la misma de las visiones de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, y también nos regala este otro documento, La vida oculta de la Virgen María. Esta vidente nos regala estos detallitos, ¿no? A mí me gusta mucho porque encuentro mucha similitud, ¿no? Con el protoevangelio de Santiago, que nos habla de la niñez de la Virgen María y cómo también Joaquín y Santa Ana pasan esta angustia por la esterilidad, por no poder concebir, pero que gracias, el Señor les concede la gracia, ¿no? De poder ser padres y de concebir a la Virgen María, ¿no? Fíjense que es bien interesante que nosotros conozcamos toda la historia desde el principio, ¿no? Porque le encontramos sentido. A lo mejor solo leer una parte no le encontramos, sí a lo mejor le entendemos, pero
pero a lo mejor no entendemos la totalidad, ¿no? Y es bueno leerlo desde el principio, por eso yo desde el principio lo he venido leyendo, ¿no? Que comienza eh, con la infancia, ¿no? De Ana Catalina Emmerich, ¿no? Y es muy, pero muy bonito poder comprender desde el principio, paso a paso, estas visiones de Ana Catalina Emmerich y por qué se dan, ¿no? ¿Por qué se dan? ¿Por qué se le revelan a ella? ¿Eh? Y que mucho de lo revelado acá en estas visiones no es nada, o sea, que nos aparte de la historia de la humanidad, porque Ana Catalina Emmerich nos revela justamente que los antepasados de la Virgen María por parte de Ana son justamente el pueblo esenio. Y el pueblo esenio no es un pueblo inventado, está ahí en la historia. Y el pueblo esenio no es, digamos, otro pueblo además de los judíos, es una parte del pueblo judío que se queda a vivir en el desierto. Una parte del pueblo judío que se queda a vivir en el desierto. Y además, que son personas descendientes de los profetas, de Isaías. Esa misma línea de los profetas es la línea de este pueblo, ¿no? O de esta colonia judía, por decirlo así, los esenios. Y que inclusive el Papa Benedicto XVI en algún momento habla de este pueblo esenio, ¿no? Habla de algunas cosas de Jesucristo, ¿no? Jesucristo, ¿y qué tiene que ver Jesucristo con los esenios? Y es que Jesucristo es descendiente de este pueblo, ¿no? Del pueblo esenio. Pues es el pueblo de Santa Ana, es la familia de Santa Ana, ¿no? Y a través de esto que hemos venido leyendo desde el principio, nos damos cuenta que Ana elige, les decía lo que Ana, ¿no? Ana, o el matrimonio de San Joaquín y Santa Ana, no es Joaquín el que, obviamente la coteja, ¿no? La pretende, pero que no es él, sino Ana quien lo elige, porque Ana tenía, se habla de alrededor de 22 pretendientes, y para la elección de su esposo, Ana va a consultar con el profeta de los esenios, el pueblo, y que el pueblo a este profeta le tenía en total obediencia, ¿no? Total obediencia. Y el profeta le dice a quién tiene que elegir. Y el profeta, en esta visita que hace a Santa Ana al profeta, el profeta le dice que ha tenido una visión y que ve justamente que ella será la madre de quien vendría el Mesías. Y le da las señales, le da las señales que ve escritas en la pared, y que son las señales que Santa Ana ve en la pared, lo que acabamos de leer, ¿no? Las señales. Entonces, y el nombre de María no lo elige ella, es el ángel el que lo escribe en la pared. Entonces es Ana, Santa Ana, el que elige a San Joaquín como su esposo, ¿no? Y ya hemos compartido todo lo que hasta acá hemos leído, ¿no? Es muy, pero muy interesante. Y además está el hecho de que la iglesia, ¿no? La iglesia da por auténticas estas visiones, ¿ya? Da por auténticas estas visiones de Ana Catalina Emmerich. Bueno, vamos a leer este último párrafo, aunque ya son las 8 de la mañana con 8 minutos. Hoy no hay revista Comenzando con Jesús, por lo tanto nos vamos a pasar un par de minutitos, aunque estoy por acá a la espera de un ingeniero que nos está colocando unas cámaras en el canal, ¿no? Que diga en la parroquia.
pero creo que me da tiempo para leer un párrafo más. Dice: Joaquín, consolado por el ángel, vuelve al templo a ofrendar. A esa misma hora vi a Joaquín con sus rebaños en el monte Hermón, más allá del Jordán. Imploraba a Dios con continuas oraciones que le escuchara. Cuando veía brincar los cabritos que balaban tan contentos alrededor de sus madres, se afligía mucho por no tener niños, pero no dijo a sus pastores la causa de su tristeza. Era la época de la fiesta de las cabañuelas, y él y sus pastores ya estaban construyendo las chozas de ramas. Joaquín estaba rezando, perdida la esperanza de ir como de costumbre a la fiesta de Jerusalén a presentar sus ofrendas, porque pensaba en la humillación que había sufrido allí cuando se le apareció el ángel que le ordenó que viajara consolado al templo, ya que su ofrenda sería aceptada, su oración escuchada, y encontraría a su esposa debajo de la puerta dorada. Joaquín se sentía temeroso de ir, pero el ángel le dijo que los sacerdotes ya tenían aviso de su visita. Entonces vi que Joaquín repartió alegremente una vez más su ganado en 3 partes. Cuánto ganado tenía y qué bonita era. Y qué bonito era. Cuánto ganado tenía y qué bonito era. Guardó la parte más pequeña para sí, otra mejor la envió a los esenios, y la más hermosa de todas la llevó al templo con sus criados. Llegó a Jerusalén al 4.º día de la fiesta, y entró en el templo como hacía antes. Ana también llegó a Jerusalén el 4.º día de la fiesta, y se alejó con los parientes de Zacarías junto al mercado del pescado. Solo se encontró con Joaquín al final de la fiesta. Vi que, aunque la vez anterior la ofrenda de Joaquín había sido rechazada por indicación de lo alto, a aquel sacerdote que en vez de consolarle le increpó con tanta dureza, le había caído no sé qué castigo divino por ello. Sin embargo, esta vez los sacerdotes tenían advertencia de lo alto de que aceptaran su ofrenda, y vi que cuando Joaquín anunció que llegaba con su ofrenda de animales, algunos de ellos salieron a su encuentro a recibir sus dones delante del templo. El ganado que traía de regalo al templo no era propiamente ofrenda. Su ofrenda para el sacrificio consistía en 2 corderitos y 3 animalitos alegres, creo que cabritillos. Y vi también que muchos hombres que le conocían le felicitaban porque su ofrenda fuera aceptada. En el templo todo estaba abierto y adornado con guirnaldas de hojas y frutas, y habían puesto una enramada en un sitio donde había 8 columnas exentas. Joaquín hizo el mismo recorrido que la vez anterior. Su ofrenda fue sacrificada y quemada en el sitio de costumbre, pero parte de ella se quemó. Sin embargo, en otro lugar, me parece que a la derecha del atrio donde estaba la gran cátedra, los sacerdotes celebraron una ofrenda de perfumes en el santo. Encendieron lámparas y también algunas luces del candelabro de los 7 brazos, aunque las 7 a la vez. A menudo he visto que encendían distintos brazos del candelabro según las ocasiones. Estoy picado y voy a leer otro más. El siguiente párrafo es el que se titula Joaquín en el altar de los perfumes. Lo leemos. Cuando se alzó el humo del incienso, vi caer un rayo de luz sobre el sacerdote que estaba sacrificando en el santo, a la vez que sobre Joaquín, que estaba afuera en la sala. Se hizo una pausa en la celebración como causa por el estupor y el conocimiento sobrenatural.
2 sacerdotes salieron como por mandato divino a buscar a Joaquín a la sala y le llevaron por el camino de las cámaras laterales hasta el dorado altar de los perfumes del santo. El sacerdote entonces puso algo en el altar de los perfumes. No me parecieron granos sueltos de incienso, sino más bien una masa compacta que ya no recuerdo en qué consistía. Esta masa se consumía con mucho humo. Esta masa se consumía con mucho humo y fragancia encima del dorado altar de los perfumes y delante del velo del Santísimo. El sacerdote abandonó el santo y Joaquín se quedó solo. Mientras se consumía la ofrenda del incienso, le vi arrobado de rodillas con los brazos en cruz. Permaneció encerrado en el templo toda la noche, rezando con gran devoción. Entonces se le acercó un ángel, una forma luminosa como la que más tarde se apareció a Zacarías con ocasión de la promesa del Bautista. El ángel habló a Joaquín y le dio una hoja en la que reconocí, escritos con letras luminosas, los 3 nombres de Elia, Ana y Miriam. En este último nombre, vi la imagen de un arca de la alianza pequeña o un sagrario. Joaquín se puso la hoja sobre el pecho, bajo la túnica. El ángel le dijo que su esterilidad ya no sería para él vergüenza, sino gloria, pues por su medio su esposa concebiría la cumbre de la bendición de Abraham, el fruto inmaculado de la bendición de Dios. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a tener que aguantarnos hasta el próximo sábado, pero si usted quiere leerlo, este documento lo puede encontrar en internet. Se titula o se llama La vida oculta de la Virgen María. Y pues ahí, ¿no? Ahí se los dejo. Es un documento preciosísimo que espero que lo podamos conocer, que podamos tener acceso a esta información, que solo basta que usted se decida. Así en físico va a ser difícil encontrarlo, ¿no? No creo. En algún lugar debe de existir, ¿no? Está en alguna librería católica, no sé si en Roma o en dónde, estará, ¿no? Este documento en físico. Pero bueno, lo tenemos ahí en internet, gracias a Dios. Y le invito a usted a poder leerlo, ¿no? A poder descubrir esta maravilla. O si no, me acompañe todos los sábados para que vayamos juntos leyendo lo que es este documento titulado La vida oculta de la Virgen María.